con el quórum reglamentario y con la presencia de los senadores Quesada, Bondino, senador Jalif, senadora Caroglio, el senador Quevedo, senador Costarelli, senador Diumenjo. Vamos a dar comienzo, conforme a lo publicado, a la audiencia correspondiente al expediente a través del pliego enviado para designar el asesor de gobierno, el doctor Ricardo Alberto Canet. Tengo que informar además que se ha dado cumplimiento a las normativas de la Constitución provincial, como asimismo a la reglamentación que establece el reglamento de la Cámara de Senadores. Discúlpenme, se incorpora también el senador Satt, el senador Agulles. Buenos días, subsecretario de Justicia, Marcelo Agostino. De esta manera se ha dado cumplimiento, conforme al reglamento, como bien lo mencioné, al Estado parlamentario, como asimismo a los plazos constitucionales y a la publicación de los edictos, como también al plazo de las adhesiones u objeciones que pueden presentarse en ese plazo determinado de 7 días. Si bien en este caso han sido únicamente adhesiones, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia y asimismo debo aclarar que van a hacer uso de la palabra aquellas personas que previamente se hayan inscrito y que además hayan realizado en forma escrita la adhesión correspondiente o la objeción correspondiente. Y además aclarar que dicha audiencia no es vinculante. En primer lugar, quiero invitar al doctor Ricardo Canet, por favor, que se incorpore a esta mesa. De esta manera vamos a dar el uso de la palabra entonces a los miembros presentes y que previamente se han inscrito, en este caso a la doctora Andrea Disparte. Gracias. Buenos días. ¿Está? Bien. Mi nombre es Andrea Disparte, yo soy la presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial. En representación de nuestra institución vengo a apoyar la designación del doctor Canet para ocupar el cargo de asesor de gobierno. En el ejercicio de nuestra profesión, nosotros tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales, que es la idoneidad intelectual y la idoneidad ética. La idoneidad intelectual, que se basa en todos los conocimientos que tenemos para el ejercicio del derecho, y la ética, que hace a la probidad y a la lealtad, que como profesionales del derecho debemos ejercer en nuestra profesión. El doctor Canet reúne ampliamente estos dos requisitos. El doctor Canet es una persona que viene de la calle, como nosotros, trabaja en la actividad pública y privada, desarrollándose en las distintas materias del derecho desde hace mucho tiempo, y hemos podido comprobar los abogados que en sus distintas materias, en las distintas materias del derecho, él se ha desarrollado y se ha desempeñado de manera intelectualmente acorde a nuestra carrera. En cuanto a la ética, lo que es probidad y lealtad, también hemos podido comprobar que el doctor Canet reúne esos requisitos. El doctor Canet es un muy buen profesional del derecho, es un muy buen compañero de sus colegas,
Yo he tenido la posibilidad de litigar enfrentados y es un muy buen compañero. En cuanto al respeto con sus colegas, en cuanto al respeto hacia la profesión. Señores senadores, yo les pido que esta postulación que ha realizado el Poder Ejecutivo sea aprobada por ustedes, porque el doctor Canet va a seguir los pasos del doctor Mosso, como también lo ha llevado adelante el doctor Mosso, el asesoramiento dentro del gobierno. Así que muchas gracias y tengan presente lo que les comento. Es muy importante para nosotros los abogados tener un jefe de abogados del Estado que reúna esos requisitos: ética e idoneidad intelectual para poder desarrollar su tarea. Muchas gracias. Gracias, doctora Disparte. Tiene la palabra el doctor Francisco Lozada. Bueno, buenos días. No vengo a hablar como miembro del directorio del EMOP, que hace poquito que ustedes me honraran con sus votos, sino que vengo a hablar en mi calidad de abogado del Estado, con 24 años de ejercicio de la profesión, donde a uno de los primeros colegas que conocí cuando me recibí fue al doctor Canet, a quien conozco de hace ya 25 años. Todo lo que ha dicho la doctora Disparte, Andrea, es real. Reúne las condiciones éticas para el ejercicio de la profesión, reúne también las condiciones técnicas. También a mí me ha tocado litigar en contra y estando al lado de él. Sus cualidades técnicas profesionales, su calidad en la escritura, su calidad en las audiencias, hacen que cumpla con todos los requisitos para ser asesor de gobierno. También yo soy miembro del Cuerpo de Abogados del Estado, pertenezco como empleado de planta a la asesoría de gobierno y en los últimos 2 años me ha tocado también trabajar muy de cerca con Ricardo algunos de los juicios que me han tocado llevar, y no solamente hemos encontrado en él una persona que entiende el lenguaje jurídico desde lo técnico, sino también el respaldo que los abogados que litigamos a favor del Estado necesitamos de todo funcionario. No me cabe duda de que Richard, como le decimos nosotros, reúne absolutamente todas las cualidades y capacidades para ocupar el cargo que hoy deja el doctor Mosso, después de 30 años, y que para la gran mayoría de nosotros ha sido un gran maestro, y que también tenemos la confianza de que Ricardo va a ser también un muy buen maestro y un gran asesor para todos los abogados del Estado. La asesoría de gobierno cumple una función muy importante desde el punto de vista técnico interno del Estado, ya que los dictámenes del asesor de gobierno son obligatorios para todos los abogados que estamos abajo del asesor. Y esa función técnica, digamos, que la tiene que reunir un profesional con experiencia, capacidad técnica y moral, como la que tiene Ricardo, no me cabe ninguna duda de que es el mejor reemplazo para el actual asesor de gobierno. Yo les pido que por favor acompañen la propuesta del Poder Ejecutivo, porque ha sabido elegir a una persona que reúne realmente todos los requisitos que los abogados del Estado esperamos de un asesor de gobierno. Muchas gracias. Gracias, doctor Lozada. Tiene la palabra Efraín Quevedo Mendoza, abogado ex Fiscalía de Estado, o ex abogado. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo vengo a rendir ante esta honorable Cámara de Senadores un doble testimonio. Por un lado, el testimonio de un conocimiento personal con Ricardo y verlo cuando empezó su carrera de abogado, trabajar con él, percibir sus condiciones de un inquieto abogado con condiciones excepcionales, pero básicamente con una dedicación muy grande al derecho y a la profesión.
Es decir, lo he visto personalmente trabajar a mi lado, pero además vengo a traer el testimonio de lo que hace falta para ser asesor del Estado. He tenido el privilegio, eso me lo ha dado la vida, me lo ha dado Dios, de ser asesor del Estado durante, no sé, 40 años creo. No tengo exactamente y bueno, sé que para representar al Estado hace falta ciertas condiciones que son muy especiales. Es decir, hace falta, en primer lugar, una independencia. Es decir, porque el asesor jurídico del Estado debe traerle al gobernante los límites que le impone el orden jurídico. Y esto no es fácil. Es decir, se viven situaciones difíciles, porque muchas veces los fines y los objetivos políticos deben ayornarse a el horizonte que le marca el orden jurídico. Y es difícil para un asesor convencer a alguien que tiene un propósito legítimo y que pretende beneficiar a la provincia con ciertas políticas y decirle hasta acá sí, pero de acá para allá no. Esto es difícil. Y el asesor de gobierno, que es, como bien se decía recién, la cabeza del Servicio Jurídico del Estado provincial, es representante del Poder Ejecutivo. Constitucionalmente representa al Poder Ejecutivo. O sea, es apoderado de quien administra los intereses del Estado. Pero es un apoderado al cual la Constitución le confiere independencia. Tan es así que le da estabilidad. Es decir, el doctor Canet hoy asesorará al Poder Ejecutivo ejercido por el licenciado Cornejo, pero mañana puede venir otro y otro gobernador. Esto lo hemos vivido con el excelente asesor que ha tenido la provincia desde 1987, que viene llegando en este momento, justamente. Parece que ha estado pensado esto, pero no es así. Es decir, ¿a quién le ha tocado representar a poderes, a gobernantes de distintos partidos? Es decir, no debe pensarse que el asesor, por ser apoderado del Poder Ejecutivo, está subordinado a él. Obviamente está subordinado en cuanto mandatario, en cuanto el mandante le ordena, pero no está subordinado en cuanto le debe decir a su mandante esto no se puede hacer porque jurídicamente no está permitido. Esto requiere un cierto coraje, es decir, me ocupo un poco de este matiz que me parece fundamental. Se ha dicho acá muy bien las condiciones técnicas, morales del doctor Canet, pero yo quiero rendir testimonio de su personalidad como hombre de derecho, como hombre al cual los intereses de la provincia van a estar bien orientados jurídicamente. Y esto no es fácil, reitero, y no es fácil desde esta perspectiva porque no solo se asesora al gobierno, al poder político, sino que se defiende los intereses de la provincia frente a otros intereses que son poderosos y muchas veces quizás más poderosos que los propios intereses de la provincia, como son los intereses de la nación. Más de una vez con César
hemos tenido que enfrentar a intereses nacionales. Y esto no es fácil, porque el enfrentamiento es muy duro. Tan duro que, fíjense, yo traigo a colación un caso que seguramente va a tener que atender el doctor Canet, como es el caso de el conflicto con La Pampa, el Atuel y el Portezuelo del Viento. Es decir, este es un pleito que debe terminar de alguna manera. La provincia lo viene manejando en un terreno de conciliación, pero hay que tener claro que hay un convenio en donde está pactada la vía ejecutiva para exigirle al Estado la construcción de Portezuelo del Viento. Es decir, tenemos una vía ejecutiva, una ejecución de sentencia que la provincia podría iniciar mañana y pudo iniciar durante 10 años. De alguna manera, por algo, no ha podido ser. Pero quiero traer acá a colación las condiciones excepcionales que debe reunir un asesor de gobierno. Y por suerte tenemos acá la persona que puede ser el modelo, digamos. Entonces, propuesta del doctor Canet como asesor de gobierno es de algún modo proponer a una persona que tenemos casi la certeza de que va a continuar esta gestión que ha tenido el Servicio Jurídico del Estado en todo este tiempo en que ha estado manejado por el doctor César Mozo. Entiendo que Ricardo Canet va a ser un digno sucesor de César, y como ya queremos los viejos, como soy yo, no digo César, pero yo sí, ojalá que supere a quienes han tenido esta misión hasta este momento. Así que esta es mi adhesión. Gracias por escucharme. Gracias, doctor Quevedo Mendoza. Tiene la palabra el doctor Mozo Giannini. Bueno, Efraín, gracias, porque por los elogios y bueno, y compartimos los elogios que ha tenido con Ricardo. Realmente para mí ha sido un ciclo muy importante en mi vida, ¿no? He pasado los 30 mejores años de mi vida en el cargo de asesor de gobierno. Y bueno, pensé que había que retirarse porque son 30, casi 31 ahora a fin de año. Y lo hago con mucha alegría porque Ricardo Canet es una excelente persona. Siempre pensé, ¿quién me va a suceder? ¿Quién va a venir después de mí? ¿No? Después de esta trayectoria institucional, ¿no? Porque en realidad me tocó, gracias a Dios, este periodo democrático que hemos vivido, porque si contamos del 1916 en adelante, las provincias, recuerden, o estuvieron intervenidas, o hubieron golpes de Estado, etcétera, y entonces normalmente el asesor de gobierno era un funcionario que entraba y salía con el gobierno de turno, y nunca se había dado una continuidad como la que me tocó ejercer a mí, ¿no? 30 años, no sé si hay antecedentes similares, ¿no? La provincia de Mendoza es una de las pocas que tiene, si no la única que tiene regulado este cargo en la Constitución. Y bueno, más que un asesor de gobierno, es un asesor de Estado. Está la institucionalidad del cargo es esa, por la jefatura, ¿no?, que ejerce sobre todo el cuerpo de abogados del Estado. En el 1916 la Constitución dice habrá un solo asesor de gobierno,
Y en esa época era posible interpretarlo literalmente. Seguramente había un solo asesor de gobierno. A mí mi padre me contaba cuando era ministro de Evans en el 52 que no tenían abogados en el ministerio. Los abogados era él y los dos subsecretarios. Y yo calculo que en 1916 había un solo asesor de gobierno, pero en el estado de bienestar, digamos, que evoluciona a partir de esa época, el estado omnipresente donde está en todos lados, bueno, el cuerpo de abogados del Estado ya no es uno solo, ¿no? Entonces la interpretación dinámica de la Constitución nos hace pensar hoy, y esa es la doctrina que se ha desarrollado y que está aceptada no solamente por la doctrina, sino también por la jurisprudencia, etcétera, que ese solo asesor de gobierno hoy es el jefe funcional del cuerpo de abogados del Estado. Ejerce una jefatura que implica que sus dictámenes son obligatorios para el resto del cuerpo de abogados del Estado, sin perjuicio de que cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Es como un juez. Un juez puede decir, yo opino tal cosa sobre tal tema, pero voy a resolver conforme la jurisprudencia de la Corte, por economía procesal, etcétera, por ese tipo de razones pero dejo sentada mi opinión contraria. Esto es lícito, es válido. Esto incluso se agradece porque en un Estado de Derecho el diálogo institucional supone también la discrepancia de opiniones y bueno, y muchas veces el asesor ahí tiene que a lo mejor llamar a sus abogados de los ministerios, de reparticiones, conciliar doctrina, ponerse de acuerdo. Todo en beneficio de la comunidad, del Estado, del gobierno, de la provincia, de los ciudadanos, porque al mismo tiempo que es un asesor del Estado, también es un garante de los derechos de los ciudadanos, porque atendemos los reclamos, los expedientes que presentan los ciudadanos de la provincia, muchos de ellos colaboradores de la provincia, porque cuando la provincia los convoca para un concurso, para una obra pública, etcétera, son colaboradores, entonces también hay que atender sus reclamos, sus impugnaciones en concursos, en licitaciones, etcétera, y hay que hacerlo de la manera más objetiva posible, recomendando las soluciones más correctas, porque a veces los caminos de los atajos son los más cortos, son los más largos, perdón. A veces los funcionarios quieren el camino del atajo y el camino del atajo no siempre es el más corto, sino que a veces es el más largo. Bueno, todas estas cosas que hemos vivido y que ojalá se continúen con Ricardo Canet. Yo creo que la comunidad política ha madurado muchísimo. Yo creo que a partir de estos 30 años que he logrado estar en el cargo, creo que he logrado institucionalizarlo, ¿no? al cargo. El cargo tiene una institucionalidad que no la tenía antes y yo creo que Ricardo, espero que logre y espero que lo logre porque se lo merece y se lo va a merecer la provincia, que también él pueda continuar más allá de los gobiernos. Esto le da seriedad también a la provincia. Pensemos en inversores, pensemos en gente que viene y piensa y mira a Mendoza y dice: en Mendoza hay una institucionalidad, hay un asesor de gobierno que tiene estabilidad, hay una justicia independiente. Pensemos en todas esas cosas, ¿no? Que son todavía algunos lujos que tenemos en la provincia de Mendoza, tener una buena justicia. Esto también, tenemos prestigio internacional en el pago de las deudas, hemos cancelado el bono Concagua, todo esto a Mendoza la hace crecer, la hace ser respetada internacionalmente y nacionalmente. Entonces, ganamos en República, que es la única democracia posible, es la republicana, y creo que Mendoza es un ejemplo nacional
en democracia republicana. Yo siempre digo, es una de las pocas provincias republicanas que tiene, y bien republicanas que tiene la Argentina, porque estos ejemplos son justamente los que nos dan esta caracterización. Y debemos luchar por consolidar estos ejemplos y mantener estas conductas, ¿no? de respetar nuestras deudas, de respetar nuestras instituciones, de garantizar nuestra independencia de la justicia, etcétera, donde es más, el diálogo político que se trasunta en una legislatura bicameral, ¿no? Esto también es más republicano que, yo siempre digo, bueno, reforma constitucional, bicameralismo, algunos dicen una sola cámara. Pensemos y miremos las provincias que tienen una sola cámara, son feudos, ¿no? Hay más diálogo político si hay dos cámaras, hay más diálogo político. Tenemos que luchar siempre en buscar soluciones constitucionales que garanticen diálogo político. El diálogo político nos hace crecer, tenemos un tribunal de cuentas que es independiente. En otras provincias los tribunales de cuentas están conformados políticamente. Un representante por un partido, un representante por otro partido, otro por otro. Acá no, acá son ciudadanos que se proponen al Senado y se les presta acuerdo y a partir de ahí son independientes. Más allá de que el origen sea partidario. No descalifica a ningún ciudadano de su origen partidario. Yo vine del peronismo, pero cuando asumí mi cargo me di cuenta que mi cargo no podía ejercerse para el peronismo. El cargo mío debía ejercerse para la provincia, para los ciudadanos. Es más, yo cuento una anécdota, era asesor de gobierno, era abogado auxiliar de la asesoría de gobierno, cuando yo asumí, el doctor Aldo Giordano. El doctor Aldo Giordano era asesor auxiliar de la asesoría de gobierno del asesor Ostropolki, Hugo Ostropolki, lamentablemente fallecido, una excelente persona. Y Aldo Giordano, yo juré un 27 de diciembre, el día 29 lo tenía en mi despacho con la renuncia. Me presentó la renuncia Aldo Giordano y yo le dije, de ninguna manera te voy a aceptar la renuncia. Y se la devolví. Se la dejé en el escritorio, el otro día la volví a tener arriba de mi escritorio y así fue por 3 veces. La tercera vez vino Giordano y me dice, mirá César, dice, vos sos peronista y tenés que nombrar todos abogados peronistas. Así me dijo Aldo Giordano un 29 de diciembre del año 1987. Yo le dije, no estoy de acuerdo con vos, no estoy de acuerdo con vos. Yo vine del peronismo, pero ahora soy asesor de gobierno de la provincia de Mendoza. Y acá no voy a hacer ninguna discriminación ni diferencia entre peronistas, radicales, demócratas. Yo voy a proponer al gobernador Bordón para las vacantes que tenga a las mejores personas. Y así lo hice. Es más, en una oportunidad tenía una vacante y a pesar de tener 30, 40 currículums, porque todo el mundo quiere ir a trabajar en la asesoría de gobierno, porque es el mejor lugar para trabajar como abogado, a pesar de tener 30 currículums de amigos, parientes o quienes fueren, o recomendados, llamé por teléfono a la Universidad de Mendoza, hablé con la secretaria y le pedí los últimos 15 mejores promedios de los últimos 5 años. Eso hice. Llamé a la Universidad de Mendoza y le pedí a su secretaria, que era esta chica Cristina o Celeste, creo que era el apellido, le dije, por favor, ¿me puede mandar los últimos 15 mejores promedios de los últimos 5 años? Y efectivamente me mandó un listado y de ahí seleccioné. Y de ahí fueron abogados que mandé a Hacienda porque me pedían, a ver, necesito un abogado. Y ahí, de esa lista, que no los conocía, pero tenían promedio 9.90, 9.80, medallas de oro. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar para la provincia y para todos. Entonces, bueno, por eso también he logrado mantenerme, porque hoy en día yo me puedo dar el lujo de decir que si en la asesoría de gobierno alguien tiene 7, soy yo, y todos los demás que trabajan conmigo son de 10, son de 10.
Yo tengo un equipo que es un lujo, es un lujo. Acá hay algunos de los muchachos que trabajan conmigo. Son todos titulares de cátedra, son todos adjuntos de cátedra, son especialistas. Acá está el doctor Dalmiro Garay, que estuvo 10 años conmigo. Es un lujo. El doctor Dalmiro Garay fue un lujo, un lujo, un lujo. Yo lamento que no... Era mi pollo. Yo decía, bueno... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Acá, miren, acá atrás tengo el doctor Francisco Pancho Lozada. Es doctor en Derecho. Tiene 2 libros escritos. ¿Cómo será que Alfredo Cornejo lo propone para el cargo del ente de transporte? Y él es peronista, ¿no? Con la salvedad que hoy no sabemos qué es el peronismo. Yo realmente, voy a pedir, por favor. Yo realmente, por ahí me preguntan, ¿vos sos peronista? Y es como si me pegaran una piña y me dejaran noqueado porque no sé qué decir. No sé qué decir hoy. La verdad que es complicadísimo decir qué es el peronismo, ¿no es cierto? Le voy a pedir, doctor, si... Me tengo que callar. No, pero... No hacer... Que no haga política. Pero bueno, está Ricardo. Y Ricardo, cuando él entró, cuando asumió su cargo, se puso a entera disposición de la asesoría de gobierno, a entera disposición. Es más, sí, hay una de las incumbencias que tenemos, que es la capacitación del cuerpo de abogados del Estado, que por falta de tiempo, por falta de recursos, por falta de infraestructura, me resultó muy difícil hacerlo. Y Ricardo se ofreció, colaboró, hicimos cursos. Y entonces es un profesional que conoce a la perfección todas las incumbencias que tiene la asesoría de gobierno. Está en contacto permanente con todos los abogados de la asesoría de gobierno y todos ellos están muy conformes y muy felices de que Ricardo Canet sea el próximo asesor de gobierno. Y yo también estoy muy feliz que él lo sea y él sabe que cuenta con mi más absoluta colaboración. Sí. Yo me voy, pero cuando haga falta voy a estar siempre, porque yo le debo mucho más a la provincia de lo que la provincia, digamos, de lo que yo le he ofrecido a la provincia. Yo realmente me siento en deuda con la provincia. Yo siempre he dicho, la provincia me ha dado de todo, porque hay que pensar hasta en los detalles. En la oficina con calefacción central, en el piso de parqué, hay que pensar en la secretaria que te pone el Estado, hay que pensar en que te compran los libros, en que tenés la computadora. Es un privilegio ser funcionario público, es un privilegio. Y como privilegio nos debemos al servicio plenamente. Si viene alguien en la asesoría de gobierno, si viene un administrado, si alguien viene y pide y reclama, tenemos que atenderlo. Cuando un contribuyente se acerca al Estado, hay que ponerle alfombra roja y servirle café. Porque nosotros vivimos de toda esa gente que trabaja y que paga impuestos. Esa vocación de servicio es imprescindible. No podemos dejar de tener esa vocación de servicio. Pensar que el señor que anda por la calle está pagando los impuestos con los cuales nosotros cobramos los sueldos de funcionarios. Doctor, discúlpeme, le voy a pedir que vaya. Bueno, en concreto, Ricardo, la asesoría está en muy buenas manos. Dios quiere, el Senado te dé el acuerdo, tenés mi apoyo, voy a estar al lado tuyo las veces que quieras y que me necesites. Y bueno, mi memoria te va a servir para algo porque son 30 años, siempre de algo me acuerdo todavía. Hasta que no me agarre el Alzheimer voy a estar a disposición tuya. Así que contá conmigo, desinteresadamente, por supuesto, desde ya. Y bueno, ojalá el Senado le dé el acuerdo. Yo les pido a los senadores que le den el acuerdo, que sean generosos en darle el acuerdo. Fueron generosos conmigo, esto yo no lo puedo olvidar también. Cuando yo asumí, me dieron había 30% de peronistas, 40% de radicales y 30% de demócratas en el Senado.
no era sencillita la cosa, eran 30 peronistas, 40% senadores radicales y 30%. Cuando me dieron el acuerdo habían 38 senadores y tuve 38 bolillas blancas. Eso es generosidad republicana. Eso fue generosidad republicana, 38 bolillas blancas. Yo espero que al doctor Ricardo Canet le pongan 38 bolillas blancas. 38 bolillas blancas. Que demostremos al mundo que esto es una república y que actuamos con generosidad institucional. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por favor, les voy a pedir que se abstengan de expresar algún tipo de adhesión. Sí informar que hubieron en el expediente que acá tenemos presente 1.634 adhesiones. A continuación, sí quiero mencionar también al senador Pinto, que recién no lo mencioné, que está presente en la mesa. Bueno, a continuación le damos la palabra a los señores senadores. Si algún senador va a hacer uso de la palabra. Senador Satt, tiene la palabra. Se acaba de incorporar la senadora Patricia Fadel también. No, que acaba de pedir 38 bolillas blancas al doctor Mozo y vos no estabas, así que si podías repetir lo que dice. Buenos días. No va a alcanzar la referencia, ¿sabe por qué? Porque los dos del socialismo no entran ni votan. Bueno, 36. Buenos días. No es el ámbito, pero doctor, cuando quiera nos juntamos y discutimos qué es lo que es el peronismo y charlamos y le puedo decir lo que es el peronismo. La verdad que no comparto su opinión y me parece fuera de lugar. Con el mayor de los respetos se lo digo y el mayor de los respetos que amerita. Buenos días, doctor. Lo mío es muy sencillo, son dos preguntas. Una tiene que ver en relación al Código Contravencional. ¿Qué opinión tiene usted en relación a la cantidad de días mayores de arresto o privación de la libertad que establece en algunos artículos el Código Contravencional, que obviamente en nuestro Código Penal son inferiores esta cantidad de días? Y sin ir más lejos, en la última reforma de la Constitución de la provincia de Córdoba en el 2001 fue una de las cosas que modificó. Se avanza en la modificación, pero se modificó y se redujo la cantidad de días en relación al código de falta. Y la otra consulta es, ¿cuál es su otra pregunta? ¿Cuál es su opinión en relación a cuándo entra en vigencia una ley ya sancionada? Digo, si entra en vigencia a partir de que es sancionada o entra en vigencia a partir de que fue publicada o promulgada. Esas dos consultas. Vamos, si algún otro senador va a hacer uso de la palabra, vamos a hacer que conteste ahora, si no, bueno, tiene el derecho a decir que contesta o no, doctor. Bueno, buenos días a todos. Al senador Satt, con respecto al tema de la pena de arresto o de la mayor cantidad de días de arresto con respecto a esto, creo que en primer lugar estamos hablando de infracciones que no son comparables, un delito con una falta o una contravención, en primer lugar. Y en segundo lugar, pocas novedades ha traído el Código Contravencional en materia de faltas o contravenciones tipificables. Antes lo estaban. Yo creo que la novedad está, en primer lugar, la finalidad o el espíritu que tiene este código, que es, en primer lugar, tratar de poner orden en una sociedad que cada día estamos perdiendo algunos ejes.
puede ser un fenómeno multicausal, pero sí necesitamos remozar las sanciones que la sociedad impone a quien comete una falta o una contravención. No obstante ello, la novedad y el contrapeso, si es que en algún caso en particular le merece la consideración de que fuera mayor la pena de arresto, está en que cometida la falta o la contravención también es redimible por multa o por trabajos comunitarios, con lo cual se está agregando esta posibilidad que antes en el Código de Faltas no la tenía. Respecto al otro tema, al tema de la actividad de las leyes a partir de su dictado. Yo no sé a qué caso en particular refiere usted. Yo no tendríamos que ver el caso en particular, porque supongamos, todos sabemos, todos los abogados, que las leyes rigen para lo futuro o rigen con un plazo diferido hacia adelante. Todos sabemos que puede regir con retroactividad para el caso de la ley penal más benigna. Entonces, en general es lo que le acabo de decir y es de público y notorio. Si es en algún caso en particular, habría que analizarlo. No puedo aplicar a ningún caso particular estos principios porque desconozco de qué caso se trata. Pero en principio es así, hacia adelante o de plazo diferido y para atrás la ley penal más benigna y de aplicación inmediata todas las leyes de tipo procesal. Se lo hago en relación a la modificación del artículo 198 de la Constitución provincial y a su vez también de estas iniciativas que han planteado algunos legisladores con la posible limitación de la reelección de los intendentes. Ah, perfecto. Bueno, en cuanto a eso debo decirle, en primer lugar hay una sola ley vigente que es la que permite la reelección, sin ningún tipo de cortapisas. En segundo lugar, hay una ley del año 2007 que no se ha promulgado y está en ciernes, no se ha aplicado todavía y no podría aplicarse porque como viene de un plebiscito, una consulta particular, necesita del procedimiento previsto por el artículo 221 de la Constitución. Vale decir que debe conformarse una convención para que pueda resultar aplicable aquella ley del 2007 que, por cierto, hoy no está vigente. Esto es la opinión que puedo darle sobre el caso particular. ¿Algún senador más va a hacer uso de la palabra? Pasale. Gracias, señor presidente. Yo la verdad que llegué tarde, pido disculpas, pero estábamos en una reunión por el tema del Código Procesal Laboral, que nos está trayendo algunos inconvenientes. Seguramente usted sabe cuál va a ser su función y cómo va a estar preparado para la defensa de la provincia ante conflictos interprovinciales. Me gustaría saber un poco qué piensa hoy en el conflicto que tenemos, por ejemplo, con La Pampa, y cuál es la defensa que usted cree que si está bien llevada o hay que tomar otro camino. Me parece que eso son una de sus funciones, ¿o no? ¿O estoy equivocada? Y me comentaba Sat, que no tiene que ver con su audiencia, lo que dijo el doctor Mosso Giannini. No sé en qué época fue puesto en su cargo. Me parece que en la época del Pilo, ¿no? Ah, entonces usted sí sabe de dónde viene. Con el tema de La Pampa. Claro, por eso. Fue el 3 de diciembre del 87 y... En la época del gobernador Bordón. En la época del gobernador Bordón. Ah, entonces cuando a usted le pregunten de dónde viene, tiene que saberlo. Gracias. Ah, creía que no lo había dicho, perdón. Usted sabe que lo aprecio, pero me molestaba si usted hubiese dicho que no sabía de dónde venía. No, al contrario. Ah, dijo de dónde venía. Bueno, pero no tiene que ver con su audiencia, disculpe. Venía del peronismo, pero que cuando asumí el cargo me di cuenta que el cargo no era para los peronistas, sino que era
era para los ciudadanos de la provincia de Mendoza. Muy probo lo suyo, lo felicito. Gracias. Ahora sí lo escucho, disculpe. Perdón, senadora, sobre el tema del Atuel. Bueno, en estos momentos, esto comenzó el año pasado, en estos momentos, justamente ahora, hoy día, se está realizando otra de las nuevas audiencias en la Corte con La Pampa. Este es un conflicto de vieja data, incluso intervinieron el fiscal Quevedo Mendoza y César Mozo en el primer juicio, que fue el que nosotros como defensa el año pasado se opuso de cosa juzgada y no tuvo andamiaje. Acá hay dos temas a considerar. El primer tema es ineludible e inexorable, que es la desertificación mundial por el calentamiento global, que a nosotros nos hace particularmente mella. Y esta es una de las primeras razones que nosotros expusimos. Desde lo jurídico, lo que ha hecho la provincia hasta ahora es tratar de ofrecer dentro de lo que es el régimen nival y el régimen natural del río y nuestras 65.000 hectáreas de riego, las mejores propuestas posibles, porque la Corte pidió el 19 de octubre, creo que fue del año pasado, pidió propuestas entre las partes. Mendoza, ¿a qué ha propuesto? Ha propuesto 1,3 metros cúbicos por segundo, más mejoras, en principio compartidas, y si no las haríamos nosotros, vale decir, el complejo de los Nihuiles, hacer pozos adicionales, perforaciones para poder reservar agua en el invierno y poder regar en verano, más los canales, el canal colateral que se hizo directamente al Atuel, se saca para el lado de La Pampa, eso está funcionando, y otra obra que no es menor, que es la impermeabilización del tramo entre Carmenza y Vinchuquero, ya en la provincia de La Pampa. Esto es la oferta que ha hecho la asesoría de gobierno y esta es la mejor defensa que podemos hacer. Nosotros no podemos manejar el caudal del río contra el problema climatológico y sí podemos dar muestras de buena voluntad por estar río arriba con las mejoras que podemos nosotros financiar. El resto tendrá que hacer La Pampa lo suyo. Ellos tienen algo que nosotros no tenemos, que es las lluvias. Nosotros no lo tenemos y ellos tienen algo, no tienen algo que nosotros tenemos. Ellos no han hecho ninguna mejora para recibir el agua que nosotros les mandamos. Esperamos que la Corte en diciembre, cuando tenga que laudar en esto, acoja la propuesta que hace Mendoza. Estamos hablando de que las diferencias son muy grandes. Ellos quieren régimen natural del río y 4,5 metros cúbicos por segundo. O sea, están el tercio nuestro. Pero bueno, habrá que ver. Hemos hecho los mejores esfuerzos y es más, en estos momentos están presentando 25 propuestas de técnicas, y las 25 peores y las 25 mejores para mejorar el caudal del río. Esto está haciendo Mendoza en este momento, hoy 19 de septiembre. ¿Algún senador más va a hacer uso de la palabra? Sí, como no, senadora Lacoste, que se ha incorporado, también el senador Gantus. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Doctor Canet, era para consultarle cuál era su opinión con respecto a que su cargo, el que va a ejercer posiblemente, que seguramente va a ser así, sí, más allá de que la Constitución lo dice, en cuanto a lo vitalicio, ¿usted qué opina con respecto a eso? En cuanto a cambian los gobiernos de color político, si el gobernador decide estas cuestiones de que necesita un asesor de gobierno mucho más
cercano a sus opiniones, a su ideología, ¿qué opina en cuanto a lo vitalicio de su cargo? O sea, ¿usted opina que debe ser así, más allá del gobierno que lo elige? Mire, voy a hacerle dos disquisiciones. En primer lugar, ya desde el año 95, 98 ya no es más vitalicio, sino que se puso un tope, era el de los 75 años, justamente contra el que atacó el juez Fait, sí, porque él ya era juez con anterioridad a esta norma. Esto me parece absolutamente razonable, o sea, no vitalicio, sino con este tope. Igual, claro, en 75. Igual. Esto no es una cuestión de orden personal ni sometida a opiniones personales. Ya el convencional constituyente, Guevara en su momento, decía que él lo veía desde otro lado, lo analizaba desde otro lado, que era desde el punto de vista de la intangibilidad de la remuneración. Decía, porque si a un gobernador no le cae simpático quien es asesor de gobierno, con reducirle la remuneración lograría su renuncia. Justamente esto es lo que se protege en la Constitución y por eso se le da esta continuidad al asesor de gobierno. No es un asesor del gobernador, se le llama asesor de gobierno, pero es el representante natural de la provincia y representa a los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. Y por otro lado, tiene las ventajas que esta estabilidad representa. En primer lugar, poder formar una doctrina administrativa obligatoria con cierta estabilidad y en segundo lugar, poder aprovechar toda esta capacidad técnica del equipo en orden a una sola orientación. Tengo que decirle como experiencia personal que cuando fue la refinanciación del bono Aconcagua, muchos de los acreedores e inversores de la provincia estaban sorprendidos de que aún estuviera el mismo asesor de gobierno en la provincia, con lo cual da una ventaja y da la seguridad jurídica a cualquiera que quiera venir a la provincia. Esta es mi opinión. Sí, esa era la pregunta. Y lo otro, discúlpeme, no sé si el senador Satt ya se lo había consultado, pero el tema de una posible ley retroactiva con la modificación de la 1079, ¿ya se lo había preguntado? Ah, ok, dijo que estaba de acuerdo o que no estaba de acuerdo, ¿cuál era la mirada? ¿Me explicó? No está vigente, entonces, va, claro. Ok. Bueno, sí, Queda aclarado, senadora Lacoste, que en el capítulo 4 justamente del fiscal de Estado asesor de gobierno establece el plazo y además cómo serán juzgados por el jury de enjuiciamiento en caso de que su buena conducta se vea afectada. Pero creo que sobradamente lo contestó. Está bien. Senador Jalif. Lo mío, más que una pregunta, dos o tres reflexiones que tienen que ver con lo que planteó también la senadora Lacoste, que es, vamos a ser sinceros, un tema que siempre ha sido motivo de debate. Con respecto a los cargos vitalicios o con acuerdo del Senado, solo removible por el sistema que establezca la Constitución, ya sea por el jury o el juicio político. Pero me animo a decir que esta experiencia, que como bien decía el doctor Moser recién, no muchas provincias tienen, del sistema del fiscal de Estado, del asesor de gobierno, del Tribunal de Cuentas, a Mendoza creo que la ha beneficiado, la ha
tornado institucionalmente más prestigiosa como provincia. Hoy tenemos el gran gusto de tener en esta sala a un gran jurista y a un gran abogado del Estado, que es el doctor Efraín Quevedo Mendoza, que para nosotros es un orgullo que esté en una audiencia pública de esta característica. Muchas gracias por estar presente. Para nosotros usted, y estoy hablando de un peronista, ¿no? Entonces, el ejemplo de la continuidad del doctor Efraín Quevedo Mendoza continuó los juicios famosos que empezó Llaver con otro fiscal de Estado. En general hemos tenido una muy buena experiencia con este tipo de cargos. Es más, el ejemplo que dábamos, el ejemplo que significa que el doctor César Mozo haya sido asesor de 8 gobernadores, si mal no recuerdo, 3 radicales y 5 justicialistas. ¿Es así, César? Sí. Bordón, Gabriel Lafalla, Pérez y Jaque, Cobos, Iglesias y ¿cómo es? El actual gobernador, por supuesto, obviamente. Nunca hubo ningún problema. Es más, yo voy a contar una anécdota acá. Siempre se ríen de mí porque viviendo, pero es que ya a esta altura de mi vida los recuerdos son... Tengo más anécdotas que... Una vez en una reunión de gabinete, siendo yo ministro, algunos se empezaron a quejar de un dictamen de César Mozo y de Pedro Sin, fiscal de Estado en ese momento. Y yo le dije, muchachos, ahora no les gusta, pero estos dictámenes son los que le van a evitar ir a dar explicaciones a la Fiscalía o al juez de instrucción respectivo. Así que agradezcan que hay estos abogados y ustedes pues toman la decisión que haya que tomar. Ahí está la clave de lo que es el abogado. Así que creo que es un sistema que, más allá que algún día discutiremos en la Constitución, creo que le ha traído a Mendoza una muy buena experiencia respecto de esto, demostrando una vez más que los constituyentes del 1916 eran unos sabios. Gracias. Gracias, senador Jalif. Bueno, si ningún senador va a hacer uso de la palabra, le damos la palabra al doctor Ricardo Canet, a modo de conclusión de la audiencia. Sí, solamente agradecerle la presencia a todos los amigos, especialmente a los amigos que se ofrecieron a hablar, Pancho, César y mi maestro Efraín. Son 34 años que empecé a trabajar en tu estudio. Y realmente un maestro invalorable. A los senadores y a los propios y a los ajenos. Porque si hay algo... Respeto realmente las instituciones. Respeto realmente las instituciones. Y disfruto de este sistema. Creo que hay que defender esto. Para el caso de que me presten el acuerdo, no tengan ninguna duda de que mi interés, como hace 34 años que soy abogado del Estado en distintas reparticiones y he participado también, he colaborado con funcionarios justicialistas, me voy a permitir recordar a Cira Ticera, con la que trabajé 8 años, que era realmente una funcionaria ejemplar, era una caterpillar, con la que gustosamente colaboré.
entre otros, Silvia Ruggeri, Estela Pérez de Flamarique. Con ese mismo ahínco voy a defender los intereses de la provincia, como hace 34 años de las barricadas en donde me ha tocado estar, lo he hecho. Lo dije y lo sostengo siempre: idoneidad, institucionalidad, y ante lo único que me inclino es al conocimiento. Eso es lo único que puedo comprometer, que es lo que tengo. Gracias, doctor Canet. De esta manera damos por concluida la presente audiencia. Gracias.